entiendo que hoy en la mañana, Tufi, el ministro de Economía, ya ha hecho una convocatoria para ese encuentro de hablar de economía. Eh, yo creo que seguramente va a considerar la invitación. No te podría decir si va a ser el día martes o posiblemente traten de ser la misma. No, sin embargo, el presidente ya ha convocado a través del ministro de Economía para el día, si no me equivoco, Tufi, es para el día miércoles, Sí, es ¿no? cierto. Está convocada ya para el día miércoles, ¿no? Sí, Entonces, la verdad que como gobierno nacional, el presidente ha manifestado todo, no solo ahora, sino permanentemente, que a través del diálogo, a través de diferentes encuentros, mesas de trabajo, mesas técnicas, podamos afrontar los desafíos que tiene el país, ¿no? Entonces, entiendo que hoy también autoridades, ministros están también reuniendo con algunas delegaciones del Departamento de Santa Cruz sobre el tema de la biotecnología. No sé si seguirán, pero entiendo que han estado reunidos hoy en la mañana, ¿no? sí. Siempre hay la apertura del gobierno nacional para afrontar los desafíos a través del diálogo o reuniones, encuentros y si es necesario que puedan ser cumbres o lo necesario para eh, sumar esfuerzos y buscar soluciones complementando el trabajo de todos los niveles de gobierno. Bien, Álvaro, vamos a tocar ya más un tema que compete más a su cartera, que es el Viceministerio de Autonomías y todo lo relacionado con el censo, con lo que va a ser la distribución o redistribución de curules, lo que se viene también más adelante con la discusión de distribución de recursos, resultados del propio Censo Nacional de Población y Vivienda. El presidente ha anunciado un referéndum sobre los escaños y es ahí donde toca un punto central de, sobre todo ya con algunas reacciones en Santa Cruz, donde se ha manifestado que no es necesario un referéndum sobre los curules o los escaños, porque ya esto está determinado por ley. A mayor población corresponden más curules. Ha sido todavía muy escueto el mensaje presidencial en este tema. ¿Cuál es el objetivo de este referéndum sobre los curules, considerando que ya hay una ley que establece cómo se deben distribuir los curules? Mira, Tufi, yo creo que el presidente ha dado un mensaje que la gente también, con la experiencia que hemos vivido, ¿no? Tener alternativas de solución en caso de que sean necesarias. Quiero anunciarte, Tufi, que en la última reunión del Consejo Nacional de Autonomía, en realidad todas las reuniones hemos salido con consenso, con posturas unánimes y se han tocado temas muy importantes. El primero fue el del PEDES, después del censo, los tiempos, los avances, ¿no? Y justamente los gobernadores en esa oportunidad, los alcaldes y las autonomías indígenas han solicitado que tengamos una reunión del Consejo Nacional de Autonomía antes de dar a conocer los resultados, ¿no? Entonces, se ha acordado así, se va a convocar con el tiempo establecido, ¿no? Y también hemos visto que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho el trabajo y ha hecho socialización de todo este trabajo del post-censo que está haciendo la cuantificación de los datos, ¿no? Entonces, lo que sí se valora en este sentido, por ejemplo, se ha hablado en este referéndum que plantea el presidente, más allá del tema político, todos están prácticamente relacionados al tema económico, ¿no? Y lo digo así porque algunos dicen, ¿por qué volver a tocar el tema de la reelección? Porque nos parece que es mucho más económico, ¿no? Un referéndum que te va a incrementar un poco más el costo en las elecciones judiciales, ¿no? Será 10, 15 millones de bolivianos para hacer estas preguntas y evitar que de luego te estén bloqueando. El último bloqueo en el Chapare ha costado alrededor de más de 700 millones de bolivianos al sector productivo y al país, ¿no? Entonces, ahora sobre este tema de los curules, pues serán los resultados del censo los que nos van a arrojar la situación como está y seguramente ahí serán, como tú bien decías, hay una ley que establece claramente el procedimiento para la tranquilidad de todos los bolivianos, ¿no? Primero, Álvaro, los entonces, resultados, creo sí, que es por primera. perdón Álvaro, entonces independientemente del referéndum sobre los escaños, ya los curules se distribuirían en función de la ley que existe.
que establece curules por departamentos y población. Así está establecido, Ujú. Tufi. Sin embargo, tú sabes lo que hemos vivido en la etapa precensal. Hemos tenido lamentablemente algunos bloqueos, lo que ha pasado en Santa Cruz, 36 días de bloqueo y todo eso. Entonces, siempre hay que ir pensando, no tenemos que esperar generar un conflicto para ya tener alternativas de solución. Entonces, eso está claro, siempre hay la apertura para el diálogo y es una propuesta que primero que se valora, que no exista confrontación, que nuevamente sea el diálogo y la democracia que decidan bien el camino para afrontar los desafíos. Entonces, creo que por ahí va por ahí es el camino, Tufi, con el espíritu que siempre ha mostrado el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, que es a través del diálogo, ¿no? Ahora, Álvaro, ¿qué le dice usted ya a algunos sectores que manifiestan una desconfianza cuando se plantea un referéndum sobre los escaños, cuando la ley es clara que se deben distribuir en función de la población que determine los resultados del censo? Es decir, si ya se tienen los resultados del censo el 30 de agosto, a partir de ahí, un proyecto de ley que lo va a formular el Tribunal Supremo Electoral con distribución de escaños y que deberá aprobarlo la Asamblea Legislativa antes del referéndum. ¿El referéndum no va a borrar ese escenario de distribución previo? Yo entiendo que se ha planteado, y para la tranquilidad del pueblo boliviano, una posibilidad de, en caso de que exista algún conflicto, de un camino. Sin embargo, primero hay que esperar los resultados, ¿no? Y los resultados van a ser dados a conocer después del 30 de agosto. En primera etapa, no los cruces de variables, solamente población y vivienda, que iba a permitir esto, Tufi, que iba a permitir un recálculo para el tema de la distribución de recursos y para lo que es el tema de la representación parlamentaria, ¿no? Sé que puede ser apresurado preguntarle qué pregunta contendría el referéndum sobre los escaños, porque tal vez lo están discutiendo, pero deben haberlo ya analizado. Bueno, hay quienes dicen que podrían preguntar si se incrementan los diputados o senadores para lograr, en ese sentido, que no hayan departamentos que pierdan, pero si no, se mantendría la actual, diríamos, distribución en función de población. ¿Han pensado ya en el gobierno cuál sería la característica de esa pregunta relacionada con los escaños, Álvaro? La pregunta es apresurada para un tarijeño, Tufi, pero Ya. sin embargo yo le vuelvo a decir que hay un trabajo que se está realizando con los equipos técnicos y legales justamente para este tema. Y ya hay avances, pero con todo respeto, para Sí. evitar justamente la especulación, Tufi, vamos a mantenerla en reserva y se la va a hacer conocer en los próximos días, Tufi. En el Consejo de Autonomía que usted menciona se va a realizar antes de conocer los resultados. ¿Se podría tocar este tema de la pregunta sobre los curules, los escaños, considerando que tiene relación de alguna manera con los resultados del censo en el presente y en el inmediato futuro? En mi cálculo, Tufi, como le decía, en los próximos días se van a hacer conocer las propuestas de preguntas y el Consejo Nacional de Autonomía se podría hablar sobre este tema. Yo calculo que sí, Tufi. Ahora, Álvaro, ¿cómo anda el tema del censo? ¿Está plenamente garantizado que los resultados se entregarán hasta el 30 de agosto? ¿Usted tiene alguna información relacionada con ese tema? ¿El INE? ¿Cuál es el avance? Sí, mira, si no me equivoco, Tufi, hace algunos días atrás vino también una delegación, diferentes delegaciones, pero hubo una importante delegación del departamento de Santa Cruz. Entiendo que estuvieron representantes del comité cívico, algunas autoridades universitarias y está programado terminar el conteo o presentar hasta el último día de este mes. Tufi, se está trabajando en plazo, por lo que he podido escuchar y por los informes que ha brindado el director nacional del INE, se va a entregar en el plazo establecido, Tufi. Ahora, Álvaro, hay un debate también que se ha generado después del anuncio del presidente, si este referéndum debe ser convocado por decreto o por ley. Hay quienes dicen que debería ser, si se toca temas constitucionales o de la Constitución,
debería ser vía iniciativa popular y no vía decreto del presidente. Y en el caso del referéndum sobre los curules, ¿han pensado hacerlo vía decreto o vía ley, que es lo que se está planteando para que tenga la respectiva constitucionalidad? Ha hablado nuestro ministro de Justicia y se ha planteado el camino a través de un decreto, Tufi. Finalmente, Álvaro, el propio sector evista ha indicado que el referéndum vinculado a la reelección tiene el objetivo de inhabilitar a Evo Morales y han planteado inclusive que se debería incluir una pregunta que es si el presidente debe continuar o no debe continuar. ¿Qué piensas sobre este planteamiento del ala, sobre todo evista? Ahí hay que ser claros, Tufi. Si ellos tienen en la Constitución un mecanismo que es el revocatorio, ellos podían haber activado este mecanismo que está reconocido constitucionalmente, Tufi, ¿no? Que es el revocatorio. Sin embargo, ellos entiendo que no lo han activado. Pero más allá de eso, algún momento, ¿qué es lo que ha querido decir el presidente? Que ni el TCP saliente ni el TCP entrante va a volver a tener un pronunciamiento sobre esto, ¿no? Y más bien que la población nuevamente ratifique. ¿Por qué? Porque, reitero, es un tema hasta económico. Es mucho más económico que otra vez en las urnas se ratifique o cambie esto, ¿no? Porque, reitero, en enero nos han bloqueado y hemos perdido casi 800 millones de bolivianos. Y aquí la variación en mis cálculos podría estar entre 10 a 20 millones, aprovechando la elección de las elecciones judiciales. Entonces, si ellos querían haber activado, lo deberían haber hecho. Pueden hacerlo todavía, ¿no? Pero va por el enfoque de que ustedes han escuchado, no lo decimos nosotros, a algunos actores y autoridades cívicas, orgánicas y políticas han dicho que aunque sea a la fuerza, iban a habilitar la candidatura o que iban a generar convulsión. Y lo han hecho este año a través de bloqueos. Entonces, qué mejor que nuevamente el pueblo vuelva a ratificar o cambiar eso a través de las urnas y evitando la confrontación y sobre todo de dejar de perjudicar a la economía de nuestro país, que todos sabemos que la economía del mundo está complicada y claro, este tipo de acciones afectan. Entonces creo que lo mejor es definirlo democráticamente como corresponde hacerlo y como nuestro presidente lo ha planteado.